La Revolución Francesa fue un cambio político-social que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Este acontecimiento histórico marcó el fin de las monarquías absolutistas y dio paso a una sociedad en la que se otorgaba el protagonismo a la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares. Detonantes. La corriente del pensamiento del siglo XVIII es la Ilustración. Entre los representantes más conocidos están Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que sostenían lo siguiente: el conocimiento humano podía combatir la superstición, la tiranía y la ignorancia para construir un mundo mejor. Este pensamiento se extendió a través de reuniones que hacían pues en casas de la gente adinerada, donde también se leía la enciclopedia, que fue una especie pues de periódico que se creó en esa época, que fue iniciativa de Diderot y de Lambert. Esta especie de escritura contribuyó con la enseñanza de que una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. La razón, la igualdad y la libertad eran los principios que estaban en la mente de los franceses. Y no solo fue en Francia, este ideal fue extendido por toda Europa y sus colonias. La Ilustración también ayudó a que en julio 4 de 1776 llegase la independencia de Norteamérica. Francia era dominada y reinada por una monarquía absolutista, en cabeza de Luis XVI y su esposa María Antonieta. El Estado se encontraba que en una economía bastante precaria, donde las malas cosechas y los gastos militares crearon una grave situación social, donde el pueblo pasaba hambre y los monarcas derrochaban en lujos como si nada pasara. Por estas razones se unen los pensamientos de la Ilustración y el descontento social o del pueblo y aceleran esta revolución. El pueblo en su descontento fue al Palacio de Versalles a demostrar pues que no estaban de acuerdo con esto, y María Antonieta lanzó su famosa frase, pues que coman pasteles. En cuanto al modelo de producción asociado al contexto histórico, podemos ver que en este momento existía un feudalismo que él fue cambiado dirigiéndolo más hacia el capitalismo. Las principales causas que generaron la Revolución Francesa se encuentra como la primera, la económica, dado que la clase social adinerada, la burguesía, que pertenecía al tercer estado, demandaba libertad para comerciar sin trabas de la monarquía. La segunda fueron las causas sociales, donde la burguesía aspiraba a una sociedad igualitaria frente a la injusta sociedad estamental a la que pertenecían por nacimiento. No era posible moverse entre clases y eran juzgados con leyes diferentes y no pagaban impuestos. Ellos deseaban más tener una sociedad de clases donde se perteneciera en función de la capacidad económica, fuera posible la movilidad entre las clases y no existieran privilegios, ya que las leyes eran las mismas para todos. Por último, las causas políticas. La burguesía aspiraba a un cambio en la forma de gobernar los estados, yendo más hacia una república, una democracia, según las ideas ilustradas. Los ilustrados franceses verían como un ejemplo a Estados Unidos, ya que fue el primer país en poner en marcha ideas ilustradas en la política, y harían la revolución con ese objetivo. En 1788 se convocó los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez hacía 174 años, y se conformó así, por 1.200 diputados. La mitad era conformada por la Iglesia y la monarquía, y la otra mitad era representada por el pueblo. Clero y nobleza querían un voto por estamento, lo que significaría que pues que ellos prácticamente con el voto de ellos dos tendrían otra vez el poder. Pero el pueblo quería un voto por cabeza. En esta idea, o para esta idea, la apoyaron, al pueblo lo apoyó 2 nobles y 149 miembros del clero. Por esta razón, Luis XVI mandó a cerrar este estamento. Entonces, ¿qué hizo este estamento? El que fue cerrado
Entonces se reunieron en la sala de juego de la pelota de Versalles y tomaron el nombre de la Asamblea Nacional y juraron seguir adelante hasta que en Francia se diera una constitución nueva. El rey quiso acabarla y es donde se pronunció la célebre frase del diputado Mirabeau: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. El 14 de julio, el pueblo asaltó y se tomó la Bastilla, que era el símbolo monárquico y era también sitio estratégico de Luis XVI, ya que sus cañones desde ahí apuntaban hacia el pueblo. Luego de esto el rey cedió y llamó al pueblo y a sus representantes a una nueva asamblea, que se llamó la Asamblea Constituyente. Las consecuencias de la Revolución Francesa conllevaron una serie de cambios sociales, políticos, económicos y religiosos. Uno de ellos fue el fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones del feudalismo, entre ellos la servidumbre, el pago de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. También se dio la declaración de nuevos derechos individuales como la libertad, la igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud. Estas ideas se expandieron por toda Europa e influyeron sobre los líderes de las revoluciones de la independencia en América. Supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano que consistía en la división de poderes, que se podían elegir funcionarios por parte del pueblo y tenían también una duración que era limitada en esos cargos públicos que ejercían. Por otro lado, pues se notaba un ascenso de la burguesía que, digamos, se fue transformando en el grupo social predominante de Francia. Se abolieron los privilegios de la iglesia y la nobleza, dado que esa sociedad estamental, como la tenían estructurada, pues terminó, y al mismo tiempo la iglesia y la nobleza cayeron en la escala social. Por último, se coronó a Napoleón Bonaparte, porque a pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses, y pues digamos que terminó la monarquía absoluta que tenía Luis XVI, pero pues se sustituyó por un posterior imperio que fue el que comandó Napoleón. Ahora empezamos con los autores más relevantes de la Revolución Francesa, que son los siguientes. Empezamos con el barón de Montesquieu, nació el 18 de enero de 1689, de nacionalidad francesa, filósofo, escritor y novelista. La principal teoría y una de las obras más importantes de Montesquieu se basa en la famosa separación de poderes, donde el propósito de esta separación es equilibrar y limitar el poder del gobierno. Este alegó que la independencia del poder judicial de los demás poderes tienen que ser real y no simplemente aparente. El pensamiento político de Montesquieu se define a la virtud política como el principio íntimo de la república, al honor principio esencial para la monarquía y al temor principio vital para el despotismo. Esto quiere decir que cada tipo de gobierno necesita actuar acorde a sus principios para poder conservar su autoridad. Una de sus obras más notables fue El espíritu de las leyes. Nicolás de Condorcet, revolucionario en 1789. Al estallar en Francia la revolución, Condorcet tuvo un papel protagonista como defensor de numerosas causas liberales y esperaba una reconstrucción racionalista de la sociedad. Llegó a ser administrador en tiempos de Luis XV, en 1772, y controlador general de las finanzas durante el reinado de Luis XVI, en 1774. Tras la toma de la Bastilla, fue elegido por el Consejo Municipal de París, de tal modo que en 1791 fue elegido representante de París en la Asamblea Legislativa, tras haber solicitado la implantación de la República. Incluso llegó a ser secretario de la Asamblea, alineado con los brisotinos girondinos. Alexis de Tocqueville nació en 1805. Se dedicó a estudiar la Revolución Francesa en su libro titulado El antiguo régimen y la revolución.
publicado en el año 1856. La revolución tendría pues un objetivo claro, el de abolir las instituciones derivadas de la Edad Media, sinónimo de la desigualdad. El efecto Tocqueville, también conocido como la paradoja de Tocqueville, es el nombre que se le da al fenómeno por el cual, a medida que mejoran las condiciones y oportunidades sociales en una población, su frustración social crece aún más rápidamente. Denis Diderot, nacido en Langres, Francia, en 1713. Fue un gran teórico de la literatura y de la estética. Fue uno de los grandes impulsadores de la Revolución Francesa. Diderot considera que la ciencia se basa en hechos. Fue un espíritu universal, novelista, poeta, matemático y crítico de arte. Es un pensador iluminista que destaca la función de la razón y también el ejercicio de la duda más radical. Como conclusiones, se podría decir que la Revolución Francesa tuvo sus aspectos positivos y negativos. Negativos en el sentido de que, digamos, en esta revolución se pudo ver la violencia que podía llegar a generar el ser humano. Un gobierno del terror, dado que muchas personas murieron, especialmente la nobleza, con el uso de la guillotina, que fue impuesta, digamos, en este periodo de tiempo, porque ya se comenzó, digamos, todo a tratar de solucionarse, era con la muerte. Si, digamos, alguien estaba en contra de los pensamientos ya de la Revolución Francesa y eran contrarrevolucionarios, entonces de una ya les daban era guillotina. Este proceso causó momentos recurrentes de inestabilidad y tensión e hizo que Napoleón Bonaparte pues diera un golpe de estado dando fin a esa Revolución Francesa. Y en cuanto a los aspectos positivos, digamos que junto a esta expansión de nuevas ideas que lograron transformar a Francia y servir de modelo a otras sociedades para abolir el absolutismo, por ejemplo, nos sirvió de modelo a América Latina. También se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, siendo el aporte más significativo para la humanidad.